Hola, ¿qué tal, amables amigos? Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les da, como siempre, la más cordial y respetuosa bienvenida a este resumen semanal del Realpolitik Televisión desde la ciudad de Oaxaca, México, en este que es el lunes 18 de mayo de 2020 y en donde tendremos para usted el análisis y las críticas informativas más acertadas de nuestros periodistas y columnistas, tanto locales como nacionales. Claro, sobre los temas más trascendentes surgidos durante la semana, y al final le daremos a conocer las notas cortas que causaron mayor impacto en los últimos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues hay oposición al plan escalonado del gobierno federal para el regreso a la normalidad. La Iglesia Católica oaxaqueña en plena crisis financiera por la inactividad de la contingencia. El condado de Los Ángeles, California, extiende la cuarentena por 3 meses más. Esto implica la salvación sanitaria de nuestros inmigrantes mexicanos, pero para la conservación de sus fuentes de empleo no. Felipe Calderón, muy cerca de la cuerda floja de la justicia, Notimex, principal agencia informativa del Estado mexicano, convertida en un centro de guerra contra periodistas. Y ya se cumplieron 3 años del asesinato del periodista Javier Valdés en Culiacán, Sinaloa, y su crimen sigue impune. Seguimos esperando, afirma su esposa Griselda Triana. Estos y otros temas de gran interés de análisis y crítica, los comentarios y las notas cortas de mayor impacto en la semana aquí en Realpolitik Televisión. Comenzamos. El gobierno federal ha presentado ya un plan escalonado para regresar en breve a la nueva normalidad por el COVID-19. Por su parte, el secretario de Educación Pública aseguró que no hay nada que temer y que los alumnos deben estar en clases aunque sea por regiones. Todo lo anterior muy a pesar de la negativa de 16 estados de la República para reintegrarse a este ciclo escolar, ya que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma aseguraron que los municipios marcados con verde por el semáforo volverán a las actividades y también en las aulas. Las entidades opositoras a esta decisión y que no regresarán ni a clases son las siguientes: Baja California Sur, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Al parecer Oaxaca pues ya se va componiendo un poco, ya que por ejemplo en el caso de esta entidad opinan algunos especialistas y padres de familia que no resultará nada conveniente acatar una determinación de esta naturaleza, aun siendo por regiones y dependiendo del color del semáforo, ya que es exponer a los alumnos. A todo lo anterior se agrega que en estos últimos días ha habido un incremento de casos de contagio en Oaxaca, no solamente en el centro histórico, sino también en zonas conurbadas y algunas poblaciones, sobre todo aquellas que se encuentran en el círculo de la pobreza. Un hecho concreto, por ejemplo, es el caso de la villa de Sachila, que aunque no se encuentra en una línea de pobreza, en pocos días y a partir de 0 ascendieron hasta ayer a 12 los casos de contagio hasta este domingo 17, incluyendo desgraciadamente una defunción. Dichos conceptos y en relación a la oposición de algunos estados se basan también en las declaraciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, cuando dicho organismo aconsejó en un mensaje a todos los países que antes analicen bien esta posibilidad refiriéndose al regreso y que antes de hacerlo reflexionen sobre la epidemiología de las zonas en las que se encuentran los planteles, las capacidades de mantener las medidas de higiene en estos entornos escolares y que se tenga en cuenta, mucho ojo padres de familia, que se tenga muy en cuenta que todavía no se sabe con exactitud la transmisión y la gravedad de la enfermedad en los niños y adolescentes. Aquí en Oaxaca vamos a escuchar las palabras del gobernador del estado, Alejandro Murat. Primero, tenemos hoy en Oaxaca semáforo amarillo, aún cuando existen 213 municipios en semáforo verde. Esto significa libres de contagio. Después de una evaluación con cada uno de los municipios y aplicando su libre autodeterminación de usos y costumbres
como lo reconoce nuestra Constitución, hemos decidido que se apeguen al semáforo amarillo. Esto significa que no se retomarán las actividades educativas el día de mañana y se mantendrán los programas que ha implementado la Secretaría de Educación Pública, Aprende en Casa. Segundo, estos municipios también han evaluado las actividades no esenciales de espacios públicos abiertos y cerrados y medidas especiales para grupos vulnerables, y también hemos decidido implementar el semáforo amarillo, lo que significa que de manera gradual se estará evaluando para reactivar las actividades a partir del día 1 de junio. Tercero, todos los demás municipios del estado de Oaxaca deben de seguir implementando las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Cuarto, poder generar los protocolos de aquí al día 1 de junio para poder reactivar las actividades no esenciales de espacios públicos abiertos y cerrados, así como las medidas especiales para grupos vulnerables, de acuerdo al semáforo amarillo. Quinto, quiero reafirmarle a la ciudadanía oaxaqueña que a partir del día 1 de junio implementaremos un programa de reactivación económica con una inversión superior a los 3.500 millones de pesos en el sector de la construcción, pensando en mantener el empleo e inyectar flujo a la economía. Por último, a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños, quiero dejarles claro que todavía no existe un tratamiento médico para enfrentar a la enfermedad COVID-19, por lo que debe de ser ya un hábito en esta transición a la nueva normalidad el uso de cubrebocas en la vía pública, el lavado de manos de manera permanente, el distanciamiento social y, cuando sea posible, el aislamiento social y, por supuesto, el cuidado especial para los grupos vulnerables. Bueno, y de la actual crisis del COVID-19 la Iglesia Católica tampoco se ha salvado. Y así es, en efecto, son diversos escenarios los que en este momento están enfrentando los sacerdotes que están asignados a las parroquias de la entidad oaxaqueña, después de que se suspendieron las celebraciones litúrgicas ante la presente emergencia sanitaria y como resultado de dejar de recibir, mejor dicho, las limosnas que aportan los feligreses en esta temporada. Algunos de los presbíteros se dice que han recurrido a los amigos, otros a los apoyos que les dan algunos empresarios, otros ingresos más son de los donativos para pedirle a Dios por el bien de tal o cual persona. Así, de esta manera, las limosnas dejaron de caer y la crisis entró a los templos de la Iglesia Católica aquí en Oaxaca. En Oaxaca, pues, a pesar de ser un apremiante para su sobrevivencia, a algunos sacerdotes les han interesado más el cuidar la salud de los oaxaqueños. Desde otros aspectos, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó que debido a la contingencia sus ingresos se redujeron al 98%, es decir, casi nada, debido a la restricción de celebrar misas para evitar contagios. No hay manera de sostener a las parroquias salvo con algunas reservas que tengan y les permitan pagar el agua, la luz, los salarios de sus empleados. Mediando y reflexionando delante de Dios en medio de la situación que estamos viviendo, escuchando la voz de los sacerdotes y la opinión de los expertos con relación al COVID-19, se tomaron las disposiciones por el bien, la vida y la salud de nuestro pueblo oaxaqueño, agregaron en el arzobispado. Por otra parte, el arzobispo de Antequera, Pedro Vázquez Villalobos, manifestó que se ha abierto la posibilidad de que cada párroco ofrezca el acceso a las celebraciones
a través de los medios digitales y de comunicación a su alcance, y agregó que se acatarían con docilidad y obediencia todas las indicaciones cuyo único fin es el bien de todos. Importa mucho la salud y necesitamos la colaboración de cada uno, finalizó el arzobispo de Antequera. Y para que usted lo razone plenamente con relación a todo lo anterior, el condado de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, ha planeado extender la orden de cuarentena durante al menos otros 3 meses más. Lo anterior lo dieron a conocer las autoridades del Departamento de Salud en voz de su directora, la doctora Bárbara Ferrer, y esta decisión sería hasta finales del mes de julio. La medida se tomó luego de que el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, alertó sobre el peligro de reanudar las actividades económicas y de la vida normal. Ello es demasiado pronto, dijo. A todo lo anterior se agrega que en dicho condado gran parte del sector de la economía no cumplió debidamente con las medidas y regulaciones establecidas para la reapertura parcial en el estado de California. Este caso es muy similar a lo que ha sucedido aquí en Oaxaca, en donde lejos de disminuir el número de contagios, por el contrario, han ido en aumento, sumándose la rebeldía de mucha gente y algunos sectores a no cumplir con las reglas sanitarias respectivas. Es probable y muy respetable el que haya una justa razón para hacer eso, pero en este caso, en la presente contingencia, hay únicamente 2 opciones a escoger: la mala y la peor. Incluso la misma jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que no se reiniciarán las actividades en la capital de la República, ni siquiera el 1 de junio. Ya lo anunciaremos, dijo. Y en otras informaciones, en el contexto nacional, al parecer en las últimas fechas el expresidente Felipe Calderón le ha pegado la fiebre por posar ante los reflectores con una serie de conceptos y opiniones que no concuerdan con lo que él durante su gestión presidencial jamás realizó ni tuvo la capacidad de hacerlo. En los recientes días aplaudió hasta el cansancio la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual para muchos les parece un nuevo y sigiloso deslizamiento hacia la política, después de que a su vez ha criticado a casi todas las instituciones del sector oficial. Calderón, un personaje que ha negado puerilmente el haberse percatado de la escalada de corruptelas que realizó Genaro García Luna cuando era flamante titular de seguridad en su sexenio. García Luna, por su parte, y para salvar su pellejo, ya está soltando la metralleta de las verdades, a través de las cuales ya comienzan a salir un buen costalito de trapitos al sol, y saltará obviamente todo lo que permanecía oculto bajo el lodazal de la corrupción cuando era presidente el señor don Felipe Calderón. En este sentido ya se están presentando los primeros videos en donde se aprecian personajes pidiendo y recibiendo dinero de grupos de narcotraficantes a nombre de Felipe Calderón. Si estas pruebas son evidencias contundentes, el señor Calderón ya no podrá sacar las manos del fuego de la justicia, aunque se desgaste la lengua enviando felicitaciones de apapacho al actual sector oficial. En otros temas, y en la que fuera una de las agencias informativas más importantes del Estado mexicano, Notimex, se ha convertido esta ahora en una especie de trinchera de guerra contra periodistas. En el presente, la corrupción se ha mezclado en este organismo de noticias. En ese centro informativo arribó una directora que se instaló para rescatar del abismo a una agencia de noticias que en los años 70 y 80 colocó a México en la primera línea de la información mundial, pero hoy se le ha señalado por organizar campañas de difamación por actos de acoso laboral y corrupción. Esto impacta directamente a la Cuarta Transformación, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado en múltiples ocasiones que no permitirá que se agreda a un periodista desde su gobierno. Dolia Esteves, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Blanchec Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati, Guadalupe Lizárraga se han vuelto enemigas de la agencia de noticias del gobierno de México, Notimex, cuya directora San Juana Martínez ha convertido la redacción en un cuarto de guerra desde el que se generan campañas
de difamación contra periodistas, se violan cuentas de redes sociales y se exige a todos los trabajadores a participar de estos artificios. Hechos denunciados hoy ante la Organización de la Defensa del Derecho a la Libertad de Expresión, artículo 19. Así también ante el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, e investigados por los medios de comunicación Aristegui Noticias el pasado 12 de mayo. Conforme a los testimonios ofrecidos por algunos trabajadores y 8 ex trabajadores despedidos durante la gestión de San Juana Martínez como directora, dichos testimonios pintan un cuadro de hostigamiento, represión y corrupción al interior de la citada agencia Notimex, que es dirigida por una periodista a quien López Obrador le ha reiterado su total apoyo. Vamos a ver qué sucede después, aunque en fechas pasadas López Obrador expresó textualmente: confío mucho en San Juana, muchísimo, cuando se le presentaron denuncias del despido injustificado de 100 trabajadores. Ojalá y en este sentido haya una reacción de justa cordura del gobierno mexicano en contra de lo que es contrario a la libertad de expresión, al derecho laboral y al buen desarrollo profesional de los trabajadores que ahí colaboran y han colaborado. En otros temas, pero dentro del mismo contexto periodístico, el pasado día 15 del presente mes se cumplieron 3 años del asesinato del periodista Javier Valdés, quien fue acribillado con arma de fuego en Culiacán, Sinaloa, sin que hasta el momento se tenga claridad sobre las supuestas investigaciones que se están realizando, ni tampoco sobre el paradero de los homicidas. Con lo anterior se da como asentado que la libertad de expresión continúa siendo aplastada por la delincuencia y la impunidad, y también por aquellos personajes quienes, investidos de poder político, gozan de amplio fuero y grandes prebendas, y que se dan el lujo de pisotear la balanza de la justicia y las leyes constitucionales, como es el artículo 6 de nuestra Carta Magna. Desde el asesinato del destacado columnista Manuel Buendía Telles Girón, del periódico Excelsior, en aquel 30 de mayo de 1984 hasta nuestros días, muy poco se ha hablado sobre la captura y encarcelamiento de los delincuentes que han privado de la vida a quienes ejercen la profesión informativa, y mucho menos cuando los homicidios a periodistas son etiquetados como crímenes de Estado. Javier Valdés es otro claro ejemplo de los cientos que ya existen, que ejercer el periodismo en México es prácticamente una profesión de vida o muerte, casi tan peligrosa como la que se ejerce en países como Irán e Irak y otros más, y en donde, como en México, el control de la información es implacable, pues el único consuelo que le dan las autoridades a los periodistas o a sus deudos es el obsequio de la trillada y ya ridícula frase de: actuaremos con todo el rigor de la ley y hasta las últimas consecuencias. Argumento que ya más bien encaja en un divertido sketch de graciosos comediantes. Los periodistas seguirán con la mordaza, excepto los que cobran chayote nacional y que únicamente se concentran en expresar halagos, panegíricos, besamanos y otros lambisconeos chayotiles, incluso a los personajes más nefastos y corruptos, y por otra parte atacar a quienes no les siguen el juego en la cosecha de los chayotes. Así están las cosas. Pero vayamos ahora a las notas cortas que causaron mayor impacto durante la semana. Aseguran en redes sociales que el periodista Carlos Loret de Mola únicamente está sembrando confusiones y dudas entre la población con sus interminables calumnias al sistema gubernamental y otros sectores por los que ha visto frustrados sus proyectos personales que únicamente a él le interesan, mas no así al público que se entera de sus conceptos. Y ha surgido uno más en la lista de crímenes aberrantes que, bajo la sombra de la inseguridad en que vivimos en todo el país, se cometió en el estado de Michoacán al encontrar los cuerpos de 2 niñas de 10 y 13 años de edad acribilladas con arma de fuego en la población de Atecucario de Zamora, Michoacán. Los cadáveres de este hecho sangriento propio de psicópatas o sociópatas fueron encontrados en el camino que conduce a dicha comunidad. Y en plena contingencia, los delincuentes cibernéticos han estado sumamente activos, aprovechando la inactividad y el confinamiento de la gente. Estos delincuentes aumentaron en un 14% lo que se refiere a la pornografía infantil,
Atención, señores padres de familia, supervisen lo que ven sus hijos a través de Internet, sobre todo si son menores de edad. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que la dependencia a su cargo ha presentado 2 denuncias más ante la Fiscalía General de la República contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad durante el sexenio de quien inocentemente lo ignora todo, es decir, de don Felipe Calderón. Luego de haberse fugado de su prisión domiciliaria en San Diego, California, José Arechiga Gamboa, alias el Chino Amtrax, operador del cártel de Sinaloa, el sábado fue encontrado muerto junto con su hermana y su cuñado en un camino de terracería. Los cuerpos estaban amarrados y cubiertos con cobijas. Otro de los síntomas que puede ser por el contagio del COVID-19 es el surgimiento de erupciones en los dedos de los pies, afirman investigadores dermatólogos. Y en los espectáculos continúa el show del primer comediante de México, Vicentico Fox, quien exige la renuncia inmediata e irrevocable de Andrés Manuel López Obrador para que él, Fox, pueda reintegrarse normalmente a su país. Como ustedes podrán apreciar, este ha sido uno de los últimos sketches de Mr. Fox, y note usted cuáles son los terribles efectos que causa la marihuana cuando ya está caducada y cuando actúa sobre un cerebro un tanto desajustado, o como se dice en Oaxaca, un cerebro aposcaguado. El cantante Ricky Martin y su señor esposo dicen que se seguirán besando eternamente y con pasión, pese a la sana distancia del COVID-19. Aseguran que entre ellos hay besos de profundo amor y no de contagio. ¿Usted qué opina? Y en días pasados surgió la insólita noticia de que Juan Gabriel, el famoso Juanga, había resucitado de entre los muertos, pues ha salido a la luz pública un curioso personaje que dice ser Juan Gabriel y que por cierto tiene un enorme parecido con el autor de Amor Eterno. Además asegura que tuvo que fingir su muerte y que ha vuelto debido a la contingencia. Será el próximo año cuando les diga la verdad, dijo. Y en días pasados surgieron 2 noticias que marcaron el luto en el mundo de los espectáculos: el fallecimiento a causa del COVID-19 de Gustavo Nacatán Ávila, mejor conocido en el medio artístico y musical como Yosio, y el de la actriz Pilar Pellicer a la edad de 82 años, estrella del final de la época de oro del cine mexicano, sobrina del poeta de América Carlos Pellicer y hermana de la también actriz Pina Pellicer. Pilar realizó más de 50 películas y 20 telenovelas. Finalmente, amables amigos, les recuerdo que en la edición número 452 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además el artículo La carreta de López Obrador de Beatriz Pajés y las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, desde el portal de Ángel Soriano, y así como Será Verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda agradece el favor de su atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión con el más acertado análisis y críticas de nuestros columnistas y periodistas más reconocidos en la voz y comentarios de su servidor. Nos vemos pues a partir del próximo lunes a través de YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Localícenos también de manera rápida escribiendo en el renglón de internet Resumen Semanal Realpolitik Televisión, Oaxaca, y ahí estaremos presentes. Cuídese mucho, por favor, obedezca las reglas de sanidad para bien de usted y de los suyos. Hasta la próxima.